Mucha atención porque Bitcoin acaba de hacer el movimiento esperado, ese movimiento que nos manda el precio a tapar, a cerrar ese gap de los futuros del CME y la situación comienza a ponerse bastante interesante. Vamos a hablar de todo lo que el mercado nos está dejando, mucho que tratar, mucho de lo que hablar, y es evidente que toda la información la van a tener aquí en el canal de Nextwave. Ya saben que si quieren estar informados de todo pueden suscribirse a este canal y activar la campanita para que YouTube les notifique en todo momento. Bien, primero que todo tenemos que tener en cuenta que ese gap se acaba de cerrar, que ese movimiento se acaba de dar, ese hueco que había en la gráfica ya no existe y que ahora mismo el hueco se nos presenta por la parte superior hasta la zona de los 84.000 dólares. Muy interesante lo que está pasando ahora mismo y muy interesante porque ese cierre de ese gap lo que nos ha marcado ha sido el cierre de la liquidez que teníamos aquí abajo en los 80. Ha ido por ella, la ha limpiado y ahora tenemos liquidez fuerte, aparte de aquí un poquito más abajo, pero en la zona de los 83.000 dólares. Por tanto, la situación que nos deja Bitcoin es que la probabilidad de atacar nuevamente esa zona de los 83.000 dólares es bastante interesante en estos momentos. Además, fíjense, porque si lo vemos así de claro con Nextwave, vamos a poder ver que justamente ha aguantado el Smooth Trail. Tenemos liquidez aquí arriba, señores y señores. Y además nos está marcando una sobreventa grande en gráfica de 4 horas. Por tanto, situación para Bitcoin, posibilidades, crecimiento, posibilidades de ir a buscar zonas en torno a esos 82.600, 82.500 que nos marca la liquidez justamente en 4 horas, tal y como comentamos en la jornada de ayer. Por tanto, ahí está uno de los puntos clave que tenemos que tener en cuenta. Mucha atención porque Ethereum ha tenido movimientos tremendamente interesantes en las últimas horas. Fíjense, porque con Nextwave lo podemos observar en gráfica sobre todo diaria, porque seguimos teniendo una tendencia alcista según Nextwave. En gráfica diaria tenemos el Smooth Trail por debajo, pero estamos haciendo realmente un movimiento lateral. Vean, cuando tenemos tantos cruces de Smooth Trail, de zonas de soporte y resistencia dinámica, principalmente lo que tenemos que destacar es esto. Se está formando un movimiento lateral y estamos en la parte baja de ese movimiento lateral, de ese rango, con sobreventa bastante profunda. Por tanto, las opciones que se nos queda nuevamente también para Ethereum es esa posibilidad de rebote. Hay que tener muy en cuenta lo que hoy ha ocurrido, porque principalmente lo que ha pasado es que hemos conocido el dato de inflación. Ese dato de inflación del IPC, justamente lo enseño por aquí, ha sido peor de lo que se estaba esperando. Ha sido peor de lo que se pensaba que podía llegar a ser, y ahí, en ese punto, en ese entorno, en ese contexto, el mercado se ha movido ligeramente a la baja hoy. El SP500 ha caído, pero ya vean cómo está recuperando todas las pérdidas del día. El mercado no está mirando al IPC, no está mirando a la inflación de Estados Unidos. Sí, bueno, la mira, por supuesto, de reojo, pero ahora mismo lo que le interesa es saber si se cierra o no el conflicto geopolítico, porque si eso se cerrase, la posibilidad de seguir subiendo iba a crecer, la posibilidad de seguir empujando iba a aumentar, y por tanto, mucha atención porque las cosas pueden ponerse bastante interesantes de cara a los próximos días. Ya sabemos que Trump está tratando de negociar, que los Estados Unidos están tratando de llegar a un acuerdo principalmente con Irán, que hay bastantes discrepancias principalmente, pero que lo que tenemos que tener en cuenta es que la situación sigue siendo tremendamente interesante de cara, por supuesto, a que los mercados puedan pampear de modo más agresivo una vez se llegue a ese acuerdo. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque si se llegase a ese acuerdo, la posibilidad de que el crudo caiga, vuelva a zona 60, 70 dólares es bastante alta, y es por eso por lo que hoy, aunque la inflación haya sido alta, el mercado sabe que en caso de que el crudo se recupere, vuelva a las zonas de suelo que teníamos anteriormente, pues los precios de los productos, ese IPC, va a volver a estar como estaba. Hay que tener en cuenta principalmente ese West Texas, porque ese West Texas ahora mismo, véanlo, vamos a quitarlo por aquí todo, pero véanlo, está todavía en puntos bastante elevados, muy cerca de esos 100 dólares por barril. De hecho, si lo observamos en gráfica diaria, vean gráfica diaria, nos está diciendo Nextwave que eso está alcista. Marca alcista, aquí se podría tratar de un movimiento lateral, y esto es importante que lo entiendan, cuando tenemos cuando tenemos diferentes movimientos por debajo y por encima del Smooth Trail, cuando vean que rompemos Smooth Trail, lo recuperamos, lo volvemos a romper,
Bueno, esto normalmente se trata de un movimiento lateral, ¿vale? Que es cuando el movimiento se queda así durante un tiempo. Ahora mismo el mercado está esperando que se pueda llegar a ese acuerdo y cuando se llegue a ese acuerdo esto para abajo. ¿Por qué está alto? Porque evidentemente escasea ahora mismo el crudo. El crudo está escaseando en estos momentos, pero en el momento que deje de escasear, volvemos hacia abajo. Y ahí está el mercado tratando, ¿no?, de dejarnos esa posibilidad de movimiento alcista más potente llegado ese momento, llegado ese instante. Por tanto, vamos a seguir muy de cerca todo esto, vamos a seguir muy de cerca todo lo que está pasando y, por supuesto, cualquier noticia, cualquier información relevante, clave de verdad, te la voy a contar por aquí, por el canal de Nextwave. También quería que viésemos muy rápidamente qué está pasando con el funding rate. Seguimos con un funding rate negativo y ahora mismo sabemos, según Glassnode, que el funding se ha ido a puntos negativos nuevamente el lunes de la semana pasada. Es importantísimo entender esto, es importantísimo saber que la demanda de cortos sigue siendo bastante grande y mientras esa demanda de cortos sigue estando presente, es más complicado ver el precio de Bitcoin caer o ver un desplome potente del mercado. La situación ahora mismo es esta que ustedes pueden observar en pantalla. Seguimos con muchos días seguidos con el funding negativo en general. Fíjense, algún día positivo que tenemos suelto, pero en términos generales el funding sigue estando en un punto bastante negativo. Por cierto, el SP500, mientras seguimos hablando, está llegando ya a los puntos previos antes, ¿no? En este caso, de conocer el dato del IPC. O sea, ha borrado todas las pérdidas ya posteriores al dato del IPC brutal, lo que el Standard & Poor's nos está dejando nuevamente y que evidentemente sigue teniendo una perspectiva súper alcista en el mercado. La situación que tenemos respecto a, bueno, a otros activos, como puede ser XRP, sé que mucha gente está siguiendo XRP y quería echarle un análisis a XRP. Según, en este caso vamos a poner, si parece, aquí, vale, perfecto. Según Nextwave, XRP en 4 horas está listo para subir, ¿vale? Se está listo para empujar. Situaciones que ha ido a buscar justamente el Smooth Trade, no lo ha perdido y esta es la mejor de las noticias que podemos tener. Sobreventa bastante fuerte y posibilidad de rebote también bastante interesante. Te voy a seguir contando las últimas novedades de XRP, pero en gráfica diaria ya veníamos comentando que hemos podido comenzar a romper este patrón, ¿no? Este movimiento, vamos a lanzarlo de manera correcta, pero este movimiento que nos apuntaba aproximadamente de este tipo, donde los máximos cada vez son más bajos y los mínimos cada vez son más altos, y ahí comenzamos a romper al alza. Y en este momento, volviendo a reentrar, pero fíjense, por encima de la media exponencial de 25 periodos, en 4 horas aguantando el smooth trail y por tanto, con esa sobreventa teniendo bastantes opciones de ir a buscar nuevamente la zona del 1.49.8 que tenemos liquidez que nos apunta justamente aquí en Nextwave y que evidentemente esta liquidez, este punto blanco que nos da esa liquidez suele funcionar, ya lo sabéis que bastante bien, solemos tener bastante buenas perspectivas con ese movimiento, así que te seguiré contando más acerca de Nextwave, te seguiré contando más acerca de todo lo que está pasando en el mercado y la situación pues es la que ustedes pueden observar. Nos vemos mañana con más información, más noticias. Fuerte abrazo a todo el mundo.